Ya está con nosotros enlazado nuestro compañero analista de las mañaneras, Juan María Naveja. ¿Cómo estás, Juan María? Buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Preocupado porque aparte del tema que vamos a tratar con relación al presupuesto, tenemos ya más muertos, Ale. Ya se están registrando más de 100 diarios, está subiendo mucho, hay muchas carencias en los hospitales y bueno, pues hoy tenemos también cifras del INEGI que nos hablan que se sigue disparando la contracción económica. Sí, bueno, sin duda hay muchas carencias, pero también hay poca, digamos, acción por parte del gobierno, ¿no? O sea, se nos dice quédate en casa, pero en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo para mitigar o paliar estos casos de contagiados de coronavirus en nuestro país? Porque así como hay muertes, Juanma, pues también hay, digamos, muchas personas contagiadas. Y este modelo Centinela que se nos ha dado a conocer también, bueno, a mí en lo personal me deja temblando. Fíjate, Ale, que algo que me decían hoy por la mañana y tienen mucha razón, que lo que nos está pasando en México es parecido a lo que pasó en Ecuador, que muchas personas están llevándose a sus enfermos a casa ante la saturación de los hospitales y entonces no sabemos cuántas personas están muriendo, cuántas se están contagiando, cuántas se están rehabilitando y la verdad es que esto es muy penoso porque los traen de Herodes a Pilatos. Yo acabo de enterarme de un caso de un médico pediatra que en la Ciudad de México no pudo encontrar ningún hospital donde lo recibieran en las cercanías de la colonia Roma y terminó en Tlanepantla, Ale, y allí murió. Desgraciadamente, allí murió. Y bueno, lo que decíamos en este espacio también, Juan María, el tema del conteo paralelo, precisamente por los casos que tú estás haciendo mención, los que pues la gente se siente con síntomas y entonces se va a su casa y desafortunadamente pudiera también perder la vida por ahí y entonces eso ya no se contabiliza, digamos, aunque ayer también ya dábamos cuenta de esta situación que se está pidiendo que en vez de que se ponga en el acta de defunción que falleció por un tema de vías respiratorias, pues que se ponga que es por COVID-19, pero eso también causa incertidumbre porque no hay pruebas, así que bueno, estamos metidos en un lío. Magda, ¿tú cómo ves esta situación? Un lío bastante grave y ya lo hemos dicho, ¿no? Una crisis sanitaria que además también abona a la crisis económica. Venimos de un estancamiento económico, una crisis que comienza a agravarse y por eso te saludo con muchísimo gusto, Juan María, y además me gustaría que pudiéramos platicar un poco acerca de estas cifras que se dieron a conocer justo en este día, luego de que el INEGI pues hizo público, ¿no? Esta caída del 1.6% del Producto Interno Bruto del país y el presidente dijo que afortunadamente la baja no fue mayor pese a algunos pronósticos. ¿Cómo ves, Juan María? Me da mucho gusto saludarte, querida Magda, y bueno, pues vamos como los carniceros por partes, Magda. Lo que está pasando con la economía es preocupante. Lo que decía el diputado Valdenebro creo que es muy importante. En este momento, de las cosas cruciales para la nación, sin quitarle ni un ápice a la importancia de cuidar vidas y a la economía, es la protección de nuestras instituciones y la principal se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ojalá, Magda, que los diputados que van a entrar a la permanente y por tanto a un posible periodo ordinario de sesiones se den cuenta de la violación que pueden generar, que pueden propiciar por darle gusto al presidente de la República. Violar la Constitución es lo que puede suceder en el próximo periodo ordinario de sesiones, que creo ya lo dijo claro el diputado. Y por lo que toca a la economía, híjole, mira, Magda, a mí me gustaría hablar de que tenemos un líder que cuando voté me equivoqué, de veras que me gustaría, pero mira, el presidente de la República habla de cosas que de veras ignora. ¿Qué fue lo que se informó hoy a las 6 de la mañana por parte del INEGI? Se informó que en el primer trimestre de este año la contracción es de menos 2.4. Eso es comparado con el primer trimestre del año pasado es 2.4. Pero si tú lo comparas con lo que ocurrió en este trimestre, la contracción es de menos 1.6. Pero fíjate una cosa, Magda, Ale, fíjense en un detalle, es el cuarto trimestre en línea en que se registra una contracción.
hemos ido hacia atrás en el segundo trimestre del año pasado, menos 0.9, en el siguiente menos 0.3 y en el último trimestre menos 0.3. Es decir, con López Obrador no conocemos el crecimiento económico que él había dicho que era fácil de lograr y que por lo menos sería del 4%. Alcanzar los 4, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa que dice hoy, Magda, dice, se fue hasta 1995, cuando dice él, en 1995 teníamos un Producto Interno Bruto en esas condiciones. No es ningún consuelo, pero hay que reconocer que en 1995 hubo un presidente responsable como Ernesto Zedillo que entendió la problemática y no endeudó de más al país, a pesar de que existía una línea de crédito de 50 mil millones de dólares que Bill Clinton puso a disposición de México. El Fobaproa lo tratamos aparte, pero hubo un presidente que entendió el momento económico a pesar del error de diciembre que se había generado realmente con Carlos Salinas de Gortari. Y lo que dice Magda, no nos pasa lo mismo que en otros lugares como en China, no, pues te podría decir que en España la caída es del 5.2%, nada más que nosotros, Magda, traemos un mes de diferencia con el COVID-19 con respecto a Europa y los Estados Unidos. Nosotros vamos a tener un decrecimiento que los especialistas están calculando para el segundo trimestre que pudiera ser de entre el 10 y el 12%, o sea, el doble o más del doble que estos países, Magda. Sí, que ya creció además, Juan María, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía Bank of America es que se estimaba una caída del 8%. Sin embargo, pues ahorita tal parece que las cifras se pueden comenzar a agravar a raíz también del contexto internacional que se está teniendo. Ya no tuve tiempo de hacer cuentas, Juan María, pero sería interesante ver en el mismo periodo de tiempo realmente qué caída o qué incremento fue lo que tuvieron en sexenios anteriores. En el mismo lapso de tiempo, No, ojo, no es un balance de todo el sexenio, sino justo cuando llegaba cada uno de los presidentes, ¿qué tanto se les llegó a caer el Producto Interno Bruto o qué tanto creció? Bueno, pues para que tengamos esa referencia, Magda, te puedo decir que en 2008, en el tercer trimestre, tuvimos una caída como esta, en el tercer trimestre. Pero lo que tú estás comentando, los pronósticos del Bank of America eran a principios de febrero. No estábamos calculando lo que va a suceder en lo que resta del año. Mira, Magda, nosotros vamos atados a la economía de los Estados Unidos. El día de hoy se está informando que en Estados Unidos ya llegaron a 30.3 millones de desempleados, nada más contando aquellas personas que han acudido a solicitar el seguro de desempleo. Esto te está hablando de bajo qué condiciones se encuentra la potencia del mundo y nosotros cómo vamos a ver la situación de desempleo en el país, que esa era la parte en la cual se venía sugiriendo que viniera lo que tú ayer referías, Magda, el apoyo de emergencia, el salario de emergencia con 1, 2 o 3 meses en los cuales los trabajadores recibieran 3,000, 4,000 pesos, los trabajadores afiliados al Seguro Social, para poder paliar la situación. Miren, en Estados Unidos ya les llegaron a los ciudadanos $1,400,000. Y que incluso, déjame interrumpirte ahí, Juan María, porque incluso esta también sigue siendo propuesta de algunos estados, O sea, sí se busca el discutir si se genera algún seguro de desempleo para los empleados en distintas entidades, que como ya es bien sabido y lo hemos visto en estas últimas semanas, pues tal parece que todos lados, que todas las personas y que todos los gobiernos jalan por su lado, ¿no? Porque no hay una unidad, no hay una estrategia integral que verdaderamente sume a los distintos estados a una misma acción, ¿no? Entonces, creo que lo que están haciendo también ya en algunos estados es el empezar a poner en consideración en los congresos locales el poder activar un seguro de desempleo para los trabajadores. Magda, tú estás en el Estado de México, nosotros estamos en el Estado de Jalisco. Son dos estados dinámicos, vitales, fundamentales para la vida de la nación. Podríamos decir que después de la Ciudad de México serían Nuevo León, Estado de México y Jalisco, los estados que tienen una gran predominancia en la economía, sin descartar la importancia que tienen estados como Veracruz. Sí, por su aportación al Producto Interno Bruto. O sea, así es, pero estos estados tienen gobernadores que ya están clamando que se les den apoyos, porque les están llegando los ordinarios y estamos en una situación totalmente extraordinaria. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al presidente de la República, Magda? Que entienda que no hay recursos y como no hay recursos hay que prescindir de aquello que no es indispensable y hay
3 proyectos que le están generando un caos a la economía nacional, que es la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Estos 3 proyectos le están costando mucho al país. Mira, no te estoy tocando para nada los programas sociales que pueden ser discutibles. Pero en lugar de cancelarlos, los están impulsando más, les están destinando más recursos, Juan María. Y algo que mencionas de los estados, nada más hay que considerar que el ámbito de actuación de los gobernadores también es limitado. Realmente no tienen la capacidad las entidades de manera individual de salir adelante sin el apoyo de la federación. Y lo vimos, bueno, a ver, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Juan María, porque veníamos de la crisis del INSABI y hay que recordar que al momento de que se instaló ya el INSABI como tal, ¿qué hicieron los estados que se adhirieron? Entregar el sector salud estatal a la federación. Y entonces empezamos a ver una serie de manifestaciones y de irregularidades alrededor de todo esto. Y mira, lo que habrá que subrayar es que nos hace falta conocer los resultados de Petróleos Mexicanos en el primer trimestre para acabarla de amolar. O sea, aparte de estos 3 programas que le están haciendo gran daño a la economía nacional, lo que viene con la principal empresa del país. Es decir, bajo estas circunstancias tendríamos que estar en una búsqueda de un programa contracíclico para reencauzar la economía nacional. Pero lamentablemente el presidente de la República sigue empecinado en esto. Y no hay... Sí, Magda. Pero eso es del demonio, Juan María, eso es neoliberalismo puro. Vamos a hacer rápido una pausa y ¿te parece si regresamos y seguimos platicando? Con gusto. Mega Canal. Mi nombre es Jesús Rivera Nova, soy el director general de Biosnova Grupo Médico. Tenemos maravillosas noticias para ti. El 98% de las enfermedades que todos llegamos a padecer tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso enfermedades como diabetes, artritis, lupus, asma, fibromialgia, esclerosis múltiple, entre muchas otras más, ya es posible prevenir y revertir en Biosnova Grupo Médico. Hay que entender que un sistema inmunológico fuerte y heroico es capaz de prevenir muchas enfermedades. Y ahora justamente con este virus, que es el COVID-19 o el coronavirus, es muy importante más que nunca tener un sistema de defensas equilibrado, que esté listo para que cuando llegue el virus a atacarme, tenga yo la capacidad de respuesta adecuadamente y no padezca los estragos que probablemente me pudieran ocasionar víctima de esta condición. Así es que llevamos 16 años impactando la salud pública de México. Es por ello que te invito a que contactes con nosotros, comunícate, agenda una cita y mandarte hasta las puertas de tu casa el factor de transferencia, que es muy importante para que te suplementes tú y toda tu familia. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Los seres humanos seremos otros después de la pandemia. Los sistemas económicos y de gobierno deberán ser otros después del COVID-19. Las personas deberemos aprender a reconocer y respetar al otro. Los gobiernos deberán migrar a modelos benefactores, colocando a las personas en el centro de las cosas y no al mercado. Una profunda reflexión debe ser el corolario de esta tragedia sanitaria. ¿Por qué los sistemas de salud fracasaron inclusive en los países del primer mundo? ¿Por qué las personas se quedaron sin sustento de un día para otro? ¿Por qué los distintos gobiernos han sido incapaces de garantizar los mínimos de bienestar a sus ciudadanos? Los ciudadanos exigirán que sus estados sean más fuertes para corregir las fallas del mercado, interviniendo para robustecer los sistemas de salud públicos y atacando la enorme desigualdad social. El lingüista Noam Chomsky ha señalado que los gobiernos se han convertido en el problema y no en la solución. Despertaremos de esto sin duda en un mundo diferente. Seguimos informando aquí en Mega Noticias TVC. Estamos en esta parte de plática, de análisis con Juan María Naveja sobre los distintos temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Eso evidentemente también incluye la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Juan María. Pero a ver, veníamos platicando de la caída del Producto Interno Bruto y hace un rato mencionabas esta dependencia tan fuerte que tiene México de Estados Unidos. Y es que, si bien es cierto, una de las propuestas, incluso propuestas que ha señalado Andrés Manuel López Obrador como rescata la economía, pues es la activación del TEMEC, cuando eso pues ya se viene trabajando desde hace tiempo.
Bueno, pues él no sé por qué apuesta de esa manera a lo del Tratado de Libre Comercio. Yo ya lo he dicho, Magda, el tratado no ha parado. Va para 26 años de existencia el Tratado de Libre Comercio. Simplemente lo que se va a firmar el 1 de junio es una renovación de diferentes áreas. Pero fíjate hasta qué grado llega nuestra dependencia. La semana pasada comentamos aquí mismo que Estados Unidos estaba pidiendo que se reactivaran las cadenas de producción, porque no tiene ningún caso que en Detroit, por ejemplo, se reactiven las fábricas de automóviles si nosotros aquí, las fábricas que hacen vidrios o que hacen partes de automóviles están cerradas. Entonces la presión ya está sobre el gobierno de México para que se abran estas industrias, que si están entre los sectores no esenciales, pues están con un grave problema, y más con las exhibidas que les da este gobierno. Por lo tanto, seguimos dependiendo de muchas decisiones que van con Estados Unidos. Nosotros apenas estamos entrando a la parte medular de la curva, Magda. Estamos viendo cómo está aumentando el número de contagios y el número de muertos. Si bien es cierto que Estados Unidos ya viene a la baja, sí, tenemos que reconocer una cosa que es indudable. Para México, la oportunidad frente a Estados Unidos se presenta de múltiples formas. Pero yo te pregunto, Magda, ¿con qué argumentos vas a convencer al inversionista estadounidense de que venga a instalar las plantas que ya no quiere tener en China, que ya quiere tener más cerca, si en este momento sabemos que hay un gobierno que ha echado para atrás un aeropuerto que era un gran proyecto, que ha echado atrás un proyecto como la cervecera de Mexicali? ¿Con qué argumentos, si ni siquiera el inversionista local quiere arriesgar su dinero? Bajo estas circunstancias, el Tratado de Libre Comercio pues no nos va a salvar absolutamente de mayor cosa si hay una desconfianza por parte del inversionista. Mira, hoy otra vez el presidente decía en la mañanera lo relativo a él siempre cree que son los grandotes. ¿Sabes cuántos empresarios zapateros de la industria de la construcción? Él decía, él nada más piensa en los grandotes que hacen grandes fraccionamientos, y los que hacen 4 casitas para poder ganarse unos cuantos pesos más, todos esos mexicanos que generan un empleo a albañiles, a arquitectos, a ingenieros, a otro tipo de empresas, todos esos entran también en la corrupción, en los ganones que dice el presidente. No, Magda, la economía la reactiva en este momento, bajo estas circunstancias, el gobierno nacional, Magda. Pero ¿no sería un tanto contradictorio, Juan María? Yo entiendo acerca de estas señales de certeza que se tienen que enviar tanto al interior como al exterior, ¿no? Y eso es algo que se le ha criticado desde antes, incluso de que iniciara Andrés Manuel López Obrador, cuando ya estaba tomando decisiones como candidato, ¿no? El verdadero tema de todo esto es cómo poder reactivar entonces la economía de manera paulatina si ni siquiera tienes un control de la epidemia, Juan María, porque si bien es cierto, entiendo esta presión de los 11 senadores, tanto demócratas como republicanos, que llegaron y le dijeron a Pompeo, no, a ver, necesitas coordinarte con el gobierno mexicano porque nos estamos viendo afectados. Entiendo esa parte, pero si verdaderamente no se está logrando tener al interior del país un control para evitar la movilidad, entonces, ¿cómo podríamos regresar a este tipo de industrias no consideradas como esenciales a trabajar y garantizar que verdaderamente el hecho de tomar una decisión así no sería un error? Magda, es que tenemos un país fragmentado, tenemos un país enfrentado, en donde el líder no está aglutinando los esfuerzos, el líder está más preocupado por asuntos ideológicos, bueno, por andar sembrando arbolitos en Palacio Nacional. Imagínate, en tiempos en que cada segundo del tiempo de un mandatario tendría que ser para abonar a la lucha contra una pandemia que ha sacudido a todo el mundo. Eso tendría que ser la mayor ocupación. Entonces, con un país fragmentado no podemos salir adelante. El gobierno federal tendrá tarde que temprano, Magda, que enterarse que es tiempo de endeudarse, que es tiempo de solicitar crédito externo porque no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente recaudación de impuestos. Y no se trata de caer en los errores del pasado, de contratar a tontas y a locas. No, se trata de un proyecto unificador, de un proyecto aglutinador en el cual podamos pensar en salir todos juntos en un momento que estamos viviendo una situación de extrema urgencia, Magda.
Pero ese proyecto aglutinador, como tú lo mencionas, Juan María, solamente se lograría si verdaderamente hubiera un trabajo de unidad y un mensaje de unidad que hasta este momento no ha podido llegar. No, por el contrario, ha sido un mensaje que divide. Mira, yo no sé si te has fijado, Magda, los empresarios parece que están apanicados después de lo que se anunció del acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Están asustados, lo de echar atrás la designación de Javier Lozano, que criticable y todo, ya lo comentábamos el día de ayer, criticable y todo lo que tú quieras, nos demostró que hay en este momento un miedo de parte de los empresarios. ¿Por qué? Pues porque hay un perro feroz que está detrás de ellos y sienten que en cualquier momento, mira, todo parece indicar que la mayoría de las empresas tienen miedo. Pero es que, pero es que ahí la iniciativa no está siendo... Pero es que ahí la iniciativa no está siendo bien vista por el gobierno federal porque simplemente no emanó del gobierno federal. Y eso también hay que tomarlo en consideración porque ya lo hemos analizado, ¿no? O sea, no se está involucrando directamente al gobierno federal como para brindar un aval en ese tipo de decisiones. Sin embargo, en lugar de brindar un aplauso en ese sentido, pues lo que se hizo fue generar nuevamente una descalificación. Lo que se hizo nuevamente fue apuntalar a aquellos empresarios que no han pagado los impuestos y sí se presume que se ha logrado una mayor recaudación, pero tampoco se está viendo cuál es el proyecto para poder involucrar a todos aquellos comercios informales para que se sumen a la formalidad, para que entonces ahora sí todos los mexicanos sigamos pagando nuestros impuestos y logremos generar una buena vaquita para poder salir de esta crisis sanitaria. Mira, Magda, en esto argumentos. El domingo por la noche se supo de este acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios por $12 mil millones, mediante el cual se iban a otorgar créditos para que las grandes empresas adelantaran los pagos a las chiquitas y medianas. De eso se trata el acuerdo. Bueno, el mismo domingo... Un sistema de facturaje. Un sistema de facturaje, así es. Bueno, el mismo domingo, Magda, hubo felicitaciones del canciller, del casi vicepresidente de México, hubo felicitaciones de la secretaria de Economía, y el lunes por la mañana el presidente se sintió florero, que no le gustó el modito. A ver, ¿no le explicaron? Su secretaria de Economía no le avisó, presidente, se está llegando a un buen acuerdo que nos va a ayudar a afrontar la situación que estamos viviendo. El canciller, con todo el poder que tiene Marcelo Ebrard, no le avisó al presidente de la República. Oye, qué grave, porque a la mañana siguiente ocurre eso y ahora vemos a los empresarios que ya no sabemos cuál se va a atrever a solicitar los créditos. Porque sí, ciertamente, como en el Banco Interamericano de Desarrollo participan los gobiernos. Entonces, pues Hacienda sí tiene algún tipo de observación, no tiene la participación de aprobación, Magda. Déjame citar a Sergio Sarmiento hoy con su columna, Juan María, porque me parece que cae muy ad hoc, ¿no? Decía que el presidente López Obrador tiene una lógica muy extraña. Por una parte, un programa como el del BidInvest, que otorga créditos a miles de empresas mexicanas cuyos términos son públicos y transparentes, de lo que venimos platicando, que tiene necesariamente un tufo de corrupción. Fue lo que dijo Andrés Manuel, ¿no? Dice, en cambio, las asignaciones directas de su gobierno, una concentración de la Secretaría de Hacienda de las decisiones sobre el presupuesto, pues demuestran que ya no hay corrupción. Bueno, es una contradicción como las muchas contradicciones que terminamos viendo siempre del gobierno federal, Juan María. Mira, en esto, fíjate lo que son las cosas. Hoy te voy a dar un ejemplo penoso. La secretaria de la Función Pública, con todo y su contagio de coronavirus, ojalá Dios quiera que rápidamente esté liberada y muy sana, eso deseamos para Irma Eréndira Sandoval, sale a festinar que en la OCDE México aparece entre los países más transparentes, con mayor grado de austeridad y transparencia. ¿Sabes de cuándo datan las cifras, los porcentajes? De 2018. El gobierno que está recibiendo esa calificación de la OCDE es el de Enrique Peña Nieto, el que hemos reconocido, propios y extraños, que es uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Bueno, la propia secretaria de la Función corruptos. Pública no se percata de eso, de que el elogio no era para el gobierno de López Obrador, sino para el de Peña Nieto.
Esto te habla de cómo traemos perdida la brújula y que, bueno, pues no puede seguir siendo México un país de un solo hombre, Magda. Tiene que ser un país de instituciones. Hoy que estamos ante el riesgo de que se dé un choque de poderes porque el mismo Ejecutivo está impulsando este tipo de decisiones. Si el tiempo nos da, podríamos analizar la parte de la relevancia de esta determinación del presidente de enviar una iniciativa de ley para recibir poderes totales para manejar el presupuesto. Pero lo importante de todo esto no es tanto, fíjate, sí es desde luego López Obrador, pero piensa tú que por alguna razón el presidente se muera hoy. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Será tan transparente y tan poco corrupto como López Obrador? Una. Dos, Magda, ¿cuántos años tenemos nosotros en emergencias de todo tipo? Como decía por ahí un analista, cuando no tenemos emergencias por huracanes, tenemos por sequías, ¿no? Pero ¿sabes qué, Juan María? De entrada, sí han habido cuestionamientos fuertes en materia de transparencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y déjame recordarte nada más algunas, ¿no? La compra de las pipas, ¿te acuerdas? Cuando empezamos con todo el asunto de la escasez de combustible, porque se le cerró la llave al huachicoleo, ¿no? Ok, buena medida, vale. Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Se cerró la llave para que no siguieran explotando los ductos y demás, y sin embargo, vamos a comprar las pipas. ¿Qué pasó con la licitación de las pipas? A ver, te menciono otra. Buena parte de los contratos de los proyectos favoritos o de los proyectos estrella también de Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienes, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, nos vamos con el aeropuerto de Santa Lucía. A ver, se están haciendo también con poca transparencia, ¿no? Hay poca información pública al respecto, no se puede saber realmente quiénes están participando ahí en la construcción, de pronto hay uno que otro destello, atisbos, pero pues así como que transparente, no lo es. Déjame ligar... Te lo pongo peor, antes de ir al corte, ligarnos rápidamente a un corte, vamos a... Si te lo pongo peor, Magda, que cuando se presentan este tipo de casos se reserva la información, como lo hizo cuando era jefe de gobierno con los segundos pisos, lo de Santa Lucía, para no ir más lejos y podríamos entrar a otros temas, Magda, que cuando empieza a haber controversia, pues se reservan los datos por 20 o 30 años y pues a ver cuál generación tiene interés en investigar lo que estaba pasando en 2020. Es que ya luego es un tema de riesgo y de seguridad nacional, Juan María, es la respuesta que siempre nos dan ante las solicitudes de información. Ahora sí, vámonos a un corte porque vamos a regresar y ya nos vamos a enlazar también con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Mega Canal. Mi nombre es Jesús Rivera Nova, soy el director general de Biosnova Grupo Médico. Tenemos maravillosas noticias para ti. El 98% de las enfermedades que todos llegamos a padecer tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso enfermedades como diabetes, artritis, lupus, asma, fibromialgia, esclerosis múltiple, entre muchas otras más, ya es posible prevenir y revertir en Biosnova Grupo Médico. Hay que entender que un sistema inmunológico fuerte y heroico es capaz de prevenir muchas enfermedades. Y ahora justamente con este virus, que es el COVID-19 o el coronavirus, es muy importante más que nunca tener un sistema de defensas equilibrado, que esté listo para que cuando llegue el virus a atacarme, tenga yo la capacidad de respuesta adecuadamente y no padezca los estragos que probablemente me pudieran ocasionar víctima de esta condición. Así es que llevamos 16 años impactando la salud pública de México. Es por ello que te invito a que contactes con nosotros, comunícate, agenda una cita y mandarte hasta las puertas de tu casa el factor de transferencia, que es muy importante para que te suplementes tú y toda tu familia. Soy Alejandra López, soy Mega Noticias Guadalajara. Si se te acabó la fiesta, que no se te acaben los datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Mega Móvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Mega Móvil tienes datos ilimitados.
anticipábamos, es momento de que le demos la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, pues, o sea, a ver, clavado con los comentarios de Juan María y contigo, se pone sabrosa la mesa esos minutos de debate, como siempre, Juan María con su visión y, bueno, con todo el sustento que le da a sus comentarios, siempre pues es interesante. Lo sigo y gracias por invitarme, ¿eh? Gracias, Magda. Juan María, ¿cómo estás? Mira, pues cae bien que el jefe diga eso, ya veníamos Magda. platicando acerca de la... ¿Mandé? Cae bien que el jefe diga eso, ¿eh? Oye, Estrellita, Nada, Juan María Estrellita. Oye, Raúl, dinos rapidísimo, ¿cuál es tu apreciación para que podamos cerrar esta mesa? No hablábamos de la transparencia, hablábamos del crecimiento del Producto Interno Bruto, hablábamos incluso del TEMEC. ¿Nos pudieras compartir ahí una apreciación de manera general acerca de este tema? Bueno, a ver, sí me llama la atención que se festine, sí, un decrecimiento que tenemos en el primer trimestre, que el presidente lo presente como, pues, como algo positivo, cuando estamos viendo que la marca, como ya lo comentaban ustedes, pues es negativa tanto en el primer trimestre como en el mes de marzo, datos que da a conocer hoy el INEGI, ¿sí? Es preocupante la falta de transparencia que ya tú habías señalado, desde aquellas pipas que se compraron cuando se quedó el occidente del país sin gasolina durante más de 20 días, durante casi un mes, donde, bueno, se iniciaba esa lucha contra el huachicol, que esa lucha continúa y bueno, pues no está resuelto, ¿sí? Me sigue llamando la atención la forma en cómo fácilmente se puede mentir desde el atril de la presidencia, ¿sí? Señalando que la curva ya está aplastada, la curva de contagios, cuando todas las curvas, incluyendo las de salud, pues nos indican que estamos entrando a la parte más severa. O sea, todas son preocupaciones y yo creo que ojalá todos los mexicanos estuviéramos en el mismo sentido, atentos, y no porque queramos estar en contra del presidente López Obrador, no en contra de este gobierno, me parece que no es el sentido, pero sí es preocupante cómo ha habido una serie de contradicciones entre una y otra, entre las mismas autoridades, claro. Y eso, desde luego, es preocupante, Magda. Es correcto, Raúl. Pues muchísimas gracias. Llegó el momento de que acabemos con esta mesa. Gracias a ti, Juan María Naveja. Gracias por tus comentarios, siempre tan puntuales. Oye, y si nos lo permites, ahora mañana nos toca descanso, pero nos vemos el lunes. Mándeme. No, que un último comentario, Juan María, porque siempre cierra con algo fuerte. Siempre. Pues mira, déjame decirte que lo fuerte es que el próximo domingo hay subasta. No es posible que estén rascándole. Me da la impresión de que el gobierno de López Obrador está como la señora que anda esculcando las bolsas, los botes del aceite para ver cuál pesito le sale por allí y poder completar para el gasto diario. ¿Qué tiene que hacerse en este momento con una subasta cuando estamos en encierro? Y lo que más me sorprende, están hablando por lo menos de que ya hay 150 personas apuntadas para esta subasta. De veras que traen la cabeza en los arbolitos que se están sembrando en Palacio Nacional. Juan María. Una ceiba, ¿eh? Es una que ceiba. Juan María, claro, le tiene que rascar al botecito porque ya se acabó el dinero del colchón. Pues sí, pero sigue necio con que hay que hacer Santa Lucía y hay que hacer Dos Bocas. O sea, sigue en ese tipo de cosas. Pero pues rematando lo que decía Raúl, pues es que hay que cumplir lo que decía el poeta Pellicer con esos 3 arbolitos que se sembraron en Palacio Nacional. Muy bien. Juan María, seguimos en el análisis. Muchísimas gracias, Juan María.